Bueno, tenga usted docente, muy buenas tardes. El día me toca exponer sobre el informe que llevamos trabajando con mi grupo. En este caso es el informe sobre la casación 18581-2019 de la región de Ayacucho. Bueno, primero entendamos lo que abarca esta sentencia. Esta sentencia es muy importante dentro de lo que es el derecho civil peruano, ya que nos enseña lo que es la diferencia entre la nulidad y la anubilidad dentro del derecho civil. Bueno, ¿por qué es que suele confundirse esto? De eso lo hablaremos un poco más adelante. Pero entendamos de qué trata nuestra casación. Esta casación abarca lo que fue una compra y venta de un inmueble en la región de Ayacucho, donde una de las partes, después de haber firmado el contrato, pues alegó haber sido engañada y, bueno, pidió que el contrato fuera declarado nulo. Entonces, lo que se tiene que resolver fue bastante claro. Si ese contrato era realmente nulo o si es que el demandante alegó haber sido engañado para que se anule esta compra y venta. Ahora sí, vengamos a los que son los conceptos para poder ir entendiendo. Antes de entrar al caso, hay algunos conceptos que necesitamos tener más claros, más precisos, entre los cuales tenemos lo que es el acto jurídico, la nulidad, la anubilidad y el iura novit curia, que de poco a poco iremos hablando. Bueno, primero entendamos lo que es el acto jurídico. El acto jurídico es simplemente la manifestación de la voluntad que busca de cierta manera poder generar efectos legales. Como ejemplo tenemos cuando yo vendo, cuando compro, cuando alquilo algo, en estos casos yo estoy realizando un acto jurídico. Ahora pasemos a lo que es la nulidad. Bueno, la nulidad es cuando el acto nace mal desde el inicio. Es decir, es como si nunca hubiera existido jurídicamente. Esto pasa cuando falta algo esencial dentro del contrato. Por ejemplo, cuando realmente no existe la voluntad de una de las partes. O también cuando el objeto de este contrato viene a ser ilegal. Nunca tuvo que haberse dado esta compra y venta en este ejemplo, ¿no? En cambio, la anubilidad es muy diferente. ¿Por qué? Porque aquí el acto sí nace válido. Sí produce los efectos, pero viene a haber un problema. Que en este caso puede ser la voluntad de las partes. Es decir, si la persona quiso hacer el contrato, pero realmente su voluntad estuvo afectada, y dentro de eso tenemos el dolo, que el dolo básicamente es precisar que uno fue engañado, cuando una persona más que todo es inducida a firmar un contrato mediante mentiras o manipulación, puede darse, ¿no? Pero algo que también es importante es que el dolo no elimina la voluntad, solo la afecta. Por eso no genera nulidad, sino más bien anubilidad. Y como ya antes había mencionado, también hablaremos del iura novit curia, que este es el principio en el cual un juez conoce el derecho exacto y puede aplicar la norma correcta, aunque las partes no las hayan invocado bien. Pero ojo, que esto tiene un límite, pues el juez no puede cambiar lo que la persona esté pidiendo en su demanda, sino tendría que volver a realizarse la demanda para que el juez en este momento pueda realizar bien lo que se está solicitando. Ahora precisemos más lo que es el caso. Bueno, dentro del caso tenemos a nuestro demandante, que es el señor Esteban Morales, quien realiza la demanda de nulidad de una compra y venta realizada en el año 2004. El bien en discusión es un terreno llamado Yosepata, el cual está ubicado en Huanta, en el departamento de Ayacucho. Según nuestro demandante, él fue asesorado por un abogado, quien le habría dicho que realice una compra y venta ficticia, para que de tal modo éste pueda proteger su terreno de terceros, con la promesa de que luego esto se iba a revertir. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que el abogado que de cierto modo quiso apoyar a nuestro demandante es nuestro demandado.
Continuemos. Además, también sabemos que el demandante alega que nunca recibió el dinero de la compra y venta y que realmente nunca tampoco se movió del terreno, ¿no? De este terreno que supuestamente había sido comprado y que este siguió trabajándolo. Sin embargo, pues el demandado alegó todo lo contrario, pues él afirma que la compra y venta sí fue real, que sí se pagó el precio que se había acordado y que pues todo se había realizado de manera legal. Entonces, ¿qué estaba sucediendo acá? La verdad es que el caso pasó por primera instancia y posteriormente llegó hasta una segunda instancia, y en ambas pues la demanda de nuestro demandante, valga la redundancia, quedó infundada. Por eso es que este caso llega a la Corte Suprema mediante una casación. ¿Por qué? Pues veremos los problemas jurídicos que sucedieron. Cuando este caso llega a la Corte Suprema, básicamente se tiene que resolver 4 ideas principales. Primero, si estamos ante un caso de nulidad por falta de voluntad o en realidad es un caso de anulabilidad por dolo. Segundo, el juez puede cambiar la pretensión del demandante usando el principio de iura novit curia. Tercero, también tenemos que si las decisiones anteriores respetaron el debido proceso y estuvieron bien motivadas. Cuarto, si se puede aplicar el principio de buena fe o si alguien puede beneficiarse de su propio engaño, que es lo que se está alegando que comentó nuestro demandante, ¿no? Que este estaba engañando dentro de la demanda para que esta quedara revertida. Bueno, lastimosamente, como decisión de la Corte Suprema, se confirmó que lo que habían dicho en las instancias anteriores y la declaración de infundada fue más que todo en base a lo siguiente. Se reconoce que el propio demandante sí participó en la compra y venta. Esto nos quiere decir que nuestro demandante sí tuvo voz y voto, que sí tuvo voluntad dentro de la compra y venta de este terreno. Entonces, no se puede hablar de nulidad, ya que sí existió la manifestación de la voluntad, que esto era algo que él estaba alegando que no era así, sino que había sido engañado. Entonces, por esta parte no puede existir lo que es la nulidad por falta de manifestación de la voluntad, puesto que nuestro demandante sí fue voluntario. También se alegó que el demandante no había recibido el dinero, el cual se mostraron vouchers en el cual sí existían, pero él nuevamente alegó que todo había sido ficticio por lo del abogado, lo cual, bueno, igualmente ya se había demostrado que sí había ocurrido voluntad, que era lo que estaba dentro de la demanda, por lo que tampoco es que haya sido tan relevante, ¿no? Además, también tengamos en cuenta un punto clave, que el engaño, que nos quiere decir el dolo, no elimina la voluntad, más bien solo la afecta. Por eso, el dolo no genera nulidad, sino anulabilidad. Es por eso que aquí la Corte hace una precisión importante. No se puede cambiar la demanda de nulidad por una de anulabilidad, porque eso sería modificar lo que la persona demandante está solicitando, a lo cual esto rompería el principio de congruencia del proceso jurídico. También sobre lo que es el iura novit curia, pues la Corte nos dice que sí, el juez reconoce el derecho, pero no puede realizar el cambio de la pretensión en un principio realizada por el demandante. Finalmente, pues la Corte concluyó que todo el proceso anterior estuvo bien motivado y respetó el debido proceso, el cual había llevado a primera y segunda instancia hasta llegar a su corte. Lo que podemos ir entendiendo hasta esta parte es que el demandante quizás si hubiera realizado su demanda de otra forma,
en este caso precisando que fue a motivo de anubilidad por parte de dolo, quizás sí hubiera podido darse, ¿no? Pero en este caso no fue así, sino presentó una nulidad por falta de manifestación de la voluntad, la cual a futuro se determinó que sí existió y por ende pues no se pudo cancelar esta compra y venta. Pero ya directamente dando una conclusión y una opinión personal, entendamos una idea muy clara. La nulidad y la anubilidad no son lo mismo. Y realmente no deberíamos y no se deben confundir. Por un lado, la nulidad es cuando el acto nace muerto. Desde un inicio no tiene vida, no tuvo por qué darse. A diferencia de la anubilidad, que es cuando el acto sí tiene posibilidades de realizarse, pero durante este trayecto conlleva problemas. En este caso, la Corte nos dice algo muy importante. El dolo, pues, no elimina la voluntad, sino no puede usarse para pedir una nulidad. También nos deja muy en claro que el juez conoce o sabe lo que el demandante pide, pero no siempre va a poder dárselo porque esto afectaría el derecho de defensa de la otra persona. En este caso es que se solicitó la nulidad, pero podría haberse dado una anubilidad, pero no podría hacerse el cambio porque estaría beneficiando a una de las partes. A diferencia de que si el caso se hubiera llevado directamente la demanda iniciando por una anubilidad, todo hubiera sido lo contrario. También tengamos en cuenta que no basta con tener la razón de los hechos, sino también hay que elegir perfectamente la figura legal, que es lo que justo comenté anteriormente, ¿no? Con el tema de no confundirnos sobre qué es lo que estamos solicitando. Y bueno, como aprendizaje propio, pues esta casación, la verdad que me pareció muy interesante, puesto que cómo es posible que en un solo caso, en una sola demanda, en una sola investigación, se haya podido tomar algo muy profundo como lo que es la diferencia de nulidad y anubilidad, que normalmente, pues en un caso simple o en algún caso de alguna otra región, no puede haberse dado. Pero en este caso, que fue algo sencillo, una compra y venta, que el demandante solicitó una nulidad, pero realmente era una nubilidad, te queda claro la diferencia que existe entre cada uno. Entonces, un pequeño recordatorio. Nulidad es cuando nace muerto y no tuvo por qué haberse continuado, a diferencia de la anubilidad, el cual, pues, pudo haberse dado en un inicio, pero existieron problemas que a futuro iban a realizar su anulación. Espero le haya gustado mi entendimiento sobre la casación 18581-2019 de la región de Ayacucho. Muchas gracias. Espero que tenga una buena tarde.